La entrevista a la carta. Nos acompaña Osvaldo Landázuri, analista económico. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Gisela, gracias por la invitación, un saludo. La posibilidad de deducir gastos personales estuvo vigente hasta 2021, cuando se aprobó la reforma tributaria que reemplazó este mecanismo por un descuento limitado de $5,327 anuales. Con la nueva reforma que plantea el gobierno, el tope de gastos personales que se podrá deducir será de hasta $15,200 al año, dijo el ministro de Finanzas, Pablo Arosemena. Es decir, el gobierno plantea regresar a la tributación que ya existía antes de la reforma que fue aprobada por este mismo gobierno. A ver, no está muy claro todavía el asunto. Entiendo que lo que están buscando es retomar esta deducción de gastos que realmente fue uno de los asuntos que más se criticaron en términos generales en esta ley, porque no se olvide, Gisela, que el gran tema aquí también era entender cómo usted logra hacer que cada vez más personas estén tributando, y lo que está pasando en el país, y yo lo he dicho en repetidas ocasiones, es que son los mismos tres bobos de siempre los que estamos pagando impuestos, y hay un gran número de personas, entre ellas allegadas al propio gobierno, que cuando uno se mete a ver las declaraciones de impuestos, pues tienen unas sumas irrisorias, empezando por el propio ministro Arosemena, recordemos aquello. Entonces, el asunto, a ver, yo creo, Gisela, que debe analizarse otra vez a la luz de una arista amplia para sacar conclusiones que podrían ser más profundas. Primero, yo creo que el gobierno no escuchó, no nos hizo caso cuando le advertimos del golpe tan grave que iba a ser a la clase media de lo que estaban haciendo. Por otro lado, también se estaba desarmando una herramienta que era importante para tratar de rastrear al resto de facturas, porque cuando usted presenta su declaración, presenta facturas, y eso le debería ayudar para que usted rastree que los otros actores también estén pagando impuestos. Lo cierto es que para variar no escucharon y ahora están regresando. Para mí, quizás lo más grave es lo que le complementa a este anuncio que hace el gobierno, y es decir que le quieren cargar a las empresas con los impuestos que dejarían de pagar las personas. Primero, para mí el daño ya está hecho. No nos olvidemos que si esto llega a darse, recién las personas en relación de dependencia le van a empezar a sentir el próximo año, pero la declaración final será en el 2025. Entre paréntesis, Gisela, cuando el Ecuador tiene que pagar alrededor de 10.400 millones de deuda, de bonos, de vencimientos. Entonces, yo realmente lo que veo es que el gobierno cada vez está perdiendo más el norte y no se entiende bien a dónde mismo quiere llevarle al país. ¿Y cuál fue el sector más afectado con esta reforma? Porque con el argumento de mejorar la tributación fiscal, hubo este incremento en el impuesto a la renta que al parecer, por el cambio que quieren hacer ahora, pues no habría sido sostenible para justamente la clase media del país, ¿no? Sí, el gran tema es que usted está abocada a tomar decisiones cuando está en política pública relacionadas con el momento económico que está viviendo un país. En ese momento lo que se le decía es que subir impuestos de manera permanente no iba acompañado a una política de reactivación económica. Es decir, si usted quiere reactivar la economía, pues no es correcto subir impuestos, porque le quita plata a la gente y la gente consume menos, gasta menos. Y en realidad, claro, usted recordará que los funcionarios de gobierno anunciaban ventas récord y ese tipo de cosas, pero siempre verdades a medias. Yo creo que la afectación fue muy grave a la clase media, y en resumen, la recuperación del Ecuador no fue tan vigorosa como pudo haber sido luego de la pandemia, porque indudablemente cuando usted toca piso en una pandemia, en una guerra, no le queda otro camino que rebotar, que crecer. Es decir, si estuvo guardado en la casa, era obvio que iba a regresar a la economía a gastar. Ahora la pregunta que nos hacemos es cuán buenos fuimos rebotando, y la verdad es que fuimos de los peores en rebotar en América. Es decir, todavía nosotros no hemos vuelto a la situación prepandemia en muchos temas. Entonces, por ahí creo que va la afectación, Gisela, en relación a su pregunta. Es decir, lo importante es ver qué dejamos de hacer, y por lo tanto, cuando le quitó impuestos, pues probablemente lo que hizo es hacer que las personas consuman menos y por lo tanto la economía crezca menos. Ahora, lo que es importante también, Gisela, evaluar
es ver un poco el modelo que se está planteando en el país. Es decir, insisto yo en que si usted no revisa la eficiencia del sector público, pues probablemente todos estos esfuerzos que hacemos la clase media por pagar impuestos, no sabemos a dónde van. Es decir, no sabemos si la nómina del IES es eficiente, estoy casi seguro que no. No sabemos si en los hospitales hay demasiados y que no se ve reflejado en el día a día, ¿no? En obras, además, claro, lo que usted no lo dice es sientes. correcto, es decir, no se ve nada y lo que se ve es corrupción. Es decir, y yo creo que la motivación para pagar impuestos es justamente ver que tu dinero está retribuido en obras, en trabajo, en una eficiencia en el sector público, como usted dice. Pero, sin embargo, lo que sí es cierto es que estos ajustes del impuesto a la renta que se hicieron para las personas naturales, que introdujo la reforma tributaria, elevaron la recaudación en el 2022, por lo menos esos son los datos que nos dieron, los últimos datos que tenemos. Pero si el Estado se encuentra pues recibiendo más ingresos, aunque como usted lo dijo, no sabemos a dónde van por este aumento, ¿cuál es el sentido que el gobierno se ponga a regresar la reforma luego de haberla cambiado? Yo creo que el sentido es político. Mi lectura es esa, Gisela. Es decir, que es un sentido político. Si no, usted también debe preguntarse por qué es en este momento, es decir, en mayo, cuando este tipo de reformas suelen ser a final de año, porque en general se considera que el año fiscal que va a entrar en uso, si cabe el término, la reforma tributaria es el siguiente. Entonces, para mí es un asunto absolutamente político, es decir, tratando de evitar más rechazo por parte de la población, es lo que estoy viendo yo. Es decir, que este gobierno no toma decisiones técnicas en cuanto a temas económicos, sino que las toma según el sub y baja del tema político. Ahora sí, ahora es evidente aquello. Al principio, cuando nosotros le decíamos que el costo político iba a ser muy alto, iba a perder la base de electores que tenía en la clase media, sobre todo en la sierra, que entre paréntesis además es la que más paga impuestos a nivel nacional, Pichincha, pues no nos hicieron caso, es decir, no midieron el costo político y probablemente ahora están dando retro a esa decisión justamente por lo que le estoy comentando yo. Ahora, el asunto, Gisela, es que el gobierno está planteando una agenda que para mí es absolutamente errática, es decir, usted no le puede subir impuestos a las empresas, subir los salarios sin ningún sustento técnico y plantear acuerdos comerciales con China, por ejemplo. Es realmente un destino que uno le ve realmente muy incierto, el del país. Es decir, eso le va a explotar y le va a explotar de una manera muy fuerte. Entonces, el asunto es que si usted no tiene un norte en cuanto a eficiencia, en cuanto a recaudación y está actuando ahora solamente por sostenerse en el poder, pues probablemente lo que vamos a ver es más y más de estas decisiones que para mí no se las entiende técnicamente el por qué se están tomando. ¿Cómo cree usted que debería hacerse un esquema funcional para el Estado y también para los ciudadanos en cuanto a la deducción de gastos personales para el impuesto a la renta? Yo creo que el asunto es empezar a entender que la recaudación tributaria no solo se trata de cargar más impuestos a los que ya están pagando, sino cómo amplía usted la base de recaudación. Y las herramientas que el país utiliza deberían ir en esa línea. Entonces, me parece conceptualmente correcto lo que teníamos, es decir, que usted pueda deducir gastos, que usted se preocupe por pedir facturas, que salga a la tienda y le diga, cuando le dicen a usted consumidor final o factura, pues a nadie ni se le ocurra decir consumidor final, sino que todos pidamos facturas y eso ayuda. Por ejemplo, en países como Chile, uno ve que un kiosco en una esquina que le vende un dulce le emite una boleta. Entonces, hacia allá debemos caminar y me parece que ese es el principal empeño que debe tener el país. Por eso usted recordará, si es que me entrevistó alguna vez, que yo decía que es importante tener sí impuestos porque la pandemia nos había diezmado en los ingresos fiscales, es indudable, pero impuestos temporales. Y yo sugerí el patrimonio y sugerí algún impuesto temporal mientras el Estado ajusta sus cuentas, usted recordará. Pero si el Estado nunca ajusta esas cuentas, pues realmente los esquemas que nosotros utilicemos para tributar van a ser siempre insuficientes porque no hay plata que le aguante. Entonces ahora la gran pregunta que debemos hacernos es, por ejemplo, si usted le va a afectar a su presupuesto general del Estado por bajar impuestos y ser políticamente más agradable, si cabe la palabra, pues tal vez no valga poner en riesgo la seguridad a través del abastecimiento a los policías, chalecos, vehículos.
etcétera. Es decir, todo lo que hace falta para poder combatir la inseguridad, que me parece que es un asunto prioritario. Entonces, todo eso, Giselle, en el fondo no tenemos claro. Entonces, el asunto ahora es que el país está empantanado en la discusión de que si el presidente se queda o se va, y en ese proceso las decisiones me parece que están tomándose muy a la ligera. Y por otro lado, el tema de cambiar este sistema de deducción de gastos, ¿necesita de una reforma que pase por la Asamblea o hubiera podido hacerse a través de resoluciones emitidas por el SRI? Porque leía que algunos expertos en temas tributarios decían que no es necesaria una reforma, sino que se lo puede hacer directamente por resoluciones emitidas del SRI. Es correcto, y lo que pasa es que probablemente lo que usted va a plantear es que mientras hace algunos ajustes que son, como usted bien comenta, susceptibles de ser cambiados sin un proyecto de ley, probablemente lo que van a plantear meter es otras cositas por ahí. Claro, que son necesarias mandarlas a la Asamblea. Entonces, por eso es que si es que usted le va a gravar con más impuestos a las empresas y al mismo tiempo estamos analizando cómo se aumentan los días de paternidad y los de maternidad, cómo sube el salario, la gente no tiene empleo, es decir, usted está en una situación absolutamente demencial como país, es decir, alejada de la realidad. Lo he repetido en innumerables ocasiones, Gisela, y el asunto es que, claro, no se combinan esas cosas, es decir, lo que está planteando ahora el gobierno es que probablemente van a bajar los impuestos y suben las deducciones, y por lo tanto bajan los impuestos, pero van a subir otros. Y ahí viene el pro y el contra. Y cuando usted analiza el pro y el contra, probablemente lo que debería mandar esas decisiones es una estrategia país. Y esa estrategia país no existe. Es decir, nosotros estamos aquí al vaivén de que el que viene se le ocurre alguna idea mágica. O bajo la popularidad y estoy en riesgo, claro. Entonces mejor mando alguna reformita ahí que les tenga contentos. Porque como decía el ministro de Finanzas, Pablo Arosemena, que este era un nuevo esquema que se iba a plantar, nuevo esquema entre comillas, porque esto ya había antes, en la deducción de los gastos para ayudar a alivianar un poco el peso de las familias de la clase media, pues lo pasa simplemente directamente hoy mismo por el Servicio de Rentas Internas y ya está. Correcto. Y acuérdese de otra cosa, Giselle, el asunto aquí también es entender que uno no puede tener un funcionario público que tan fácilmente cambie su discurso. Es decir, si usted les entrevistaba hace un año, pues todos estaban alineados con pagar más impuestos. Y entonces la gran pregunta que deben hacerse los ecuatorianos es, bueno, ¿y qué ha cambiado de un año acá que el gobierno ahora defiende esta situación? Es puramente un interés político. Entonces ahí también se saca otra conclusión respecto a la falta técnica del análisis que estamos realizando en estos momentos. Entonces el ministro Arosemena, cuando era presidente de la Cámara de Comercio, pues tenía un discurso absolutamente distinto y el año anterior otro distinto. Entonces el comentario va a que en realidad no ha cambiado nada y más bien se ha agravado mucho la situación fiscal en este año por el tema del petróleo. Entonces, lo que usted va a ver ahora es un déficit que está establecido en el presupuesto general del Estado en 2.500 millones, pero yo, con mis cálculos, lo estoy llevando o estoy pensando que pudiera superar los 3.500 millones de dólares, incluso los 4.000. Eso realmente es un asunto alarmante desde el punto de vista de lo poco que hemos ganado, que era al menos tener algún equilibrio fiscal que, aunque no era muy profundo, le daba mejores cifras como país. Ahora la gran pregunta, Gisela, es, insisto, usted esos 200 millones que va a bajar de impuestos a las personas, le va a subir a las empresas. Y probablemente en ese ejercicio lo que va a ocasionar es menos competitividad, menos inversión, menos empleo. Y por lo tanto el ciclo económico debe ser analizado en totalidad. De lo contrario, lo que va a tener otra vez es una acción que corrige una cosa pero daña otra que probablemente es más profunda, que para mí es el empleo. Así es, y la inestabilidad que genera, ¿no? Además, el cambiar y reformar a cada rato la ley tributaria, ¿no? Lo que, como decía un analista hace poco también, la mejor reforma tributaria es la estabilidad tributaria. Esa es una excelente frase, claro. En realidad lo que uno ve aquí también es que no existe certezas jurídicas. Entonces, cuando usted no tiene certezas, lo primero que se frena como empresario es la inversión. Exacto. Es decir, usted no puede calcular los flujos de caja de mañana. ¿Por qué? Porque en realidad va a alterar las reglas de juego que usted está teniendo. Y volvemos al mismo fin que usted decía, el empleo es el que más se afecta.
Es correcto, y para mí ese es un asunto esencial. Yo prefiero, o sea, si me pregunta el peor de los males, yo creo que es el empleo, porque a la larga que una persona pague algo más de impuestos puede ser llevadero si la persona al menos tiene que comer. El gran problema del país es el empleo y la inversión. Entonces, hacia allá deberían ir encaminadas las decisiones que vamos tomando, pero creo que con lo que he comentado usted se da cuenta que las decisiones están dispersas, es decir, están apuntando a distintos objetivos que van incluso en contravía unos de otros, insisto. Con eso me quedo. Lo que se va a firmar este miércoles con China es un asunto bien delicado que el país no lo ha discutido, es decir, ni siquiera sabemos las condiciones en que vamos a entrar a ese acuerdo. Entonces, si usted se pone a competir con un gigante de esa manera, les pone impuestos a las empresas y sube los sueldos, nos suicidamos prácticamente. Es una receta al fracaso. Gracias, le agradecemos mucho, Osvaldo, por habernos acompañado. Muchísimas gracias. A usted, Gisela, gracias por la invitación. Una buena tarde. Osvaldo Landázuri, analista económico.